Los tiránidos. Los tiránidos son una de las formas de vida más hostiles de la galaxia. Son depredadores que solo ven a las otras razas como materia prima que necesitan para vivir y reproducirse. Viajan por el espacio en formaciones de interminables enjambres, listos para atrapar y devorar toda la materia orgánica que se cruce por su camino. Los tiránidos se alimentan de mundos enteros, desatando una avalancha de feroces guerreros que aplastan cualquier oposición. Los tiránidos no pertenecen a esta galaxia. Han viajado por el interminable vacío entre galaxias por milenios. Se cree que ya consumieron toda la materia orgánica de su lugar de origen, por lo que se han aventurado por el universo para saciar su hambre. Nadie conoce la edad de esta especie, y de todas formas se sabe que es extremadamente vieja. De las profundidades de este abismo interestelar surge una de las mayores amenazas para la humanidad, o para cualquiera en este sistema estelar. No conoce ni la piedad ni el remordimiento, ni siquiera odio. Solo siente una cosa: hambre. El gran devorador ha llegado, pero los adeptos del Imperio le han dado otro nombre en reconocimiento de su poder para destruir planetas: los tiránidos. Los tiránidos son guerreros alienígenas provenientes de otra galaxia y guiados por la mente enjambre, una conciencia superior, que rige y ordena a cada criatura del enjambre, y que se dice que puede ser la mayor mente del universo. Destacan por su enorme versatilidad, aunque enfocados al combate cuerpo a cuerpo. Actúan de un modo parecido al de un enjambre de insectos, en el cual prima la supervivencia del enjambre frente a las de las criaturas que lo componen. Sus tropas ligeras son sorprendentemente veloces y extremadamente numerosas. Criaturas de tamaño medio actúan como oficiales de ejército, transmitiendo las órdenes y coordinando al enjambre, mientras enormes mastodontes orgánicos que hacen las veces de tanques o comandantes al mismo tiempo arrasan todo lo que se encuentra a su paso. Es una raza que evoluciona para la guerra y puede mostrarse como un ejército, una horda imparable de pequeños horrores o como un grupo de criaturas monstruosas y terroríficas. Todo está vivo en los tiránidos, incluyendo las armas y la munición. Evolucionan por y para la guerra, invadiendo planetas, devorando toda su biomasa y absorbiendo su información genética en el proceso. En la historia de la galaxia han existido tres grandes flotas enjambre. Estas son la Behemoth, la Kraken y la Leviatán. Los tiránidos no son nativos de la galaxia. Han viajado a través del frío indescriptible del vacío, donde el tiempo y el espacio conspiran para mantener separadas a las estrellas con distancias inconcebibles. A pesar de eso, los tiránidos cruzaron esta extensión, moviéndose a través de la oscuridad vacía durante incontables milenios para llegar al borde de la galaxia. ¿Quién puede decir con certeza qué podría obligar a toda una especie a emprender tal empresa? Quizás los tiránidos ya han consumido todo lo que vale la pena en su galaxia natal y deben encontrar nuevos lugares de alimentación o morir de hambre. También es posible que los tiránidos se hayan aprovechado de las galaxias desde tiempos inmemoriales y este es el último en sentir sus depredaciones. Algunos incluso han especulado que los tiránidos están huyendo de una amenaza aún mayor, ya sea un desastre cósmico u otra terrible amenaza alienígena, y se han arriesgado a la nada entre las galaxias en lugar de enfrentarse a la extinción. Cualquiera que sea la verdad, para que los tiránidos hayan soportado tal viaje, debe haber requerido una determinación absoluta y una energía inimaginable. Durante su viaje, los tiránidos durmieron en un estado de congelada hibernación, pero ahora han llegado, se han despertado y tienen hambre. El primer contacto registrado entre el Imperio y los tiránidos sitúa su aparición en la franja este de la galaxia en el año 745 del milenio 41. Sin embargo, se rumorea que los dos senos de la Inquisición había identificado posibles apariciones de esta especie senos desde el milenio 35. Los senos emergieron del espacio intergaláctico del grupo local de galaxias, su mente enjambre atraída hacia la Vía Láctea por el faro psíquico del Astronomicon, transmitido por la presencia del emperador en la disformidad, desde Terra. Muchos de los magos biologis que afirman ser expertos en la auténtica naturaleza de la amenaza tiránida creen que la flota enjambre Behemoth
no fue la primera en entrar en nuestra galaxia, sino simplemente la primera en hacerlo en gran número. Las pruebas arqueológicas indican que hubo potenciales contactos con los tiránidos mucho antes del milenio 41. Hoy en día, solo puede especularse sobre si estas flotas olvidadas eran flotas de enjambre primitivas, fuerzas de exploración avanzadas o incluso criaturas que huían del avance tiránido. En cualquier caso, el primer contacto constatado de la humanidad con el Gran Devorador ocurrió hace unos 280 años en el planeta Tirán, en el extremo sudoeste de la galaxia. Un misterioso fenómeno había sido grabado en varios sistemas a lo largo del borde este de la galaxia. En lugares en los que una vez existieron prósperos planetas con soporte para la vida, se localizaban pequeños planetoides estériles. Extraño, pero ya que ninguno de los planetas estaban habitados por vida inteligente, fueron en su mayoría ignorados. Los informes de naves científicas explorando la región se archivaron en las bases de datos de Terra, pero no se hizo nada más. De cualquier manera, con el tiempo el fenómeno comenzó a moverse hacia la Estación Científica Avanzada de Tirán, y la estación archivó más y más informes de mundos moribundos. Cientos de mundos, que una vez poseían ecosistemas, estaban muriendo, y al final atrajeron el interés de la Inquisición. Después de un breve estudio de todos los informes de los mundos moribundos, decidieron enviar al inquisidor Cryptman para visitar personalmente el puesto avanzado de Tirán y coordinar un estudio intensivo del fenómeno que ahora profundizaba en la galaxia. Cuando llegó, Tirán había sido consumido por completo. En el año 942 del milenio 41, el comisario Ciafascain, mientras estaba en una misión en el mundo de hielo de Nasquam Fundermuntis, descubrió tiránidos hibernando enterrados profundamente en el permafrost. El enjambre aparentemente fue llevado al planeta por una nave enjambre que se había estrellado en el planeta 7 milenios antes de cualquier colonización humana. Los miembros del enjambre y, posteriormente, la mente colmena se despertaron. Pero este enjambre finalmente fue derrotado. Sin embargo, la Inquisición estaba inquieta por el hecho de que los tiránidos habían desarrollado una presencia en la galaxia posiblemente incluso antes del comienzo de la era del Imperio. No se sabe si la avionave estrellada estaba en una misión de exploración cuando se perdió. Si fue una baja en una fuerza de invasión tiránida preimperial que fue derrotada por adversarios desconocidos, o parte de un plan de una superinteligencia tiránida que pudiera haber sembrado la galaxia con muchas de estas criaturas dormidas. Un año después del 943 del milenio 41, los tiránidos regresaron a la galaxia con la flota enjambre Kraken que, en lugar de atacar a sus objetivos como una sola flota, enjambre digamos en masa, se dividió en innumerables flotas más pequeñas, cada una de las cuales envolvió a sistemas estelares completos antes de que pudieran llegar los refuerzos. La peor parte de este nuevo ataque fue soportada por los capítulos de marines espaciales conocidos como las guadañas del emperador y los lamentadores. Este antiguo capítulo fue destruido casi por completo. Aunque la columna vertebral de la flota enjambre fue rota por sus derrotas en la batalla de Icar IV y el mundo astronave Eldar de Yanden, el costo para el Imperio era todavía muy alto, y muchas flotas menores se separaron de la flota enjambre Kraken para luego hacer estragos en lo profundo del espacio imperial, llegando incluso hasta los confines del Imperio Tau. Solo unos pocos años más tarde, en el 997 del milenio 41, la flota enjambre Leviatán apareció inesperadamente desde debajo del plano de la galaxia y atacó desde dos de ellos, cortando la galaxia en dos partes que fueron casi imposibles de reforzar. Cuando parecía que las defensas del Segmentum Solar y tal vez la propia Terra serían probadas, los tiránidos se distrajeron al ser desviados hacia el sistema estelar poderoso del Imperio Arco de Octarius, en el sector Octarius del Segmentum Ultima. Mientras que los orcos lograron detener el avance de la flota principal del enjambre tiránido en lo que se conoce como la Guerra de Octarius, los zarcillos de Leviatán ya han comenzado a resurgir de estas batallas, victoriosos y más fuertes que nunca después de haber absorbido el potente material genético de los orcos. En los últimos días del 41 milenio, la mayor parte de la flota enjambre Leviatán se movilizó para consumir Baal, el mundo natal del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Los Ángeles Sangrientos,
convocaron una reunión de todos sus capítulos sucesores, la mayoría de los cuales envió fuerzas para ayudar en la defensa del hogar adoptivo de su primarca. Pero el tamaño de la flota enjambre Leviatán amenazaba con abrumar a todos los hijos de sanguíneos. Cuando la gran fisura partió la galaxia en dos, las tormentas de disformidad devastaron el sistema Baal, incluso cuando sus mundos se enfrentaban a la flota enjambre Leviatán. Sobre el propio Baal, la batalla entre los ángeles sangrientos y los tiránidos continuó, mientras que la vasta flota enjambre Leviatán que orbitaba Baal fue destrozada por las tormentas impéricas y devorada por la locura de la disformidad. Los demonios invadieron la luna de Baal Primus, aniquilando una gran parte de las fuerzas de invasión tiránidas Leviatán. Los demonios del caos fueron dirigidos por Ka'Bandha, la antigua némesis de los ángeles sangrientos, quien había determinado que él, y solo él, sería el responsable de la destrucción de los ángeles sangrientos. El devorador de almas masacró a toda la hueste tiránida en Baal Primus y apiló sus cráneos, honrando al dios Khorne, dejando un mensaje escalofriante para sus odiados enemigos antes de desaparecer de nuevo en la disformidad. Finalmente, la flota principal del primarca recién resucitado, Robot Guilliman, y su cruzada Indomitus llegaron a Baal, para apoyar a los pocos supervivientes de los ángeles sangrientos en el exterminio de las fuerzas de invasión tiránidas. Baal fue salvado durante la campaña recordada como la devastación de Baal, pero a costa de casi todo el capítulo de los ángeles sangrientos. El cataclismo galáctico de la Gran Fisura desgarró la galaxia con una herida irregular en el espacio real, señalando el comienzo de una nueva era de oscuridad, la era Indomitus, de la era del Imperio. Después del cataclismo inicial, le siguieron más tormentas de disformidad, que se extendieron por la galaxia, derramando la materia prima del caos en el reino material en cantidades cada vez mayores. Esta corrupción de la galaxia significó un desastre potencial para la mente enjambre y los tiránidos, ya que la corrupción del caos devora más planetas y sistemas con cada estación que pasa. Las flotas enjambres tiránidas requieren grandes arsenales de materia orgánica para impulsar sus asaltos galácticos, y si la situación sigue así, pronto no quedará nada excepto la energía psíquica mutable e inconstante del caos, que evidentemente no proporciona nada de este sustento vital que necesitan los tiránidos. Sin embargo, la especie tiránida se define por su capacidad para adaptarse frente al desastre. La sensibilidad eterna de la mente enjambre ya ha desarrollado nuevos organismos y patrones de caza frente a este peligro. Tras su derrota en Baal, el resto de la flota enjambre Leviatán lanzó una gran ofensiva a lo largo de la frontera sur del Segmentum Solar. A medida que los tiránidos avanzaban cada vez más hacia la Sagrada Terra, el primarca Robot Guilliman ha enviado docenas de capítulos de marines espaciales primaris recién fundados a las líneas de frente de la Tercera Guerra Tiránida. Aunque los guerreros tiránidos y las otras criaturas funcionan de manera individual, cada organismo es parte de un enorme y alienígena intelecto conocido como la mente enjambre. Empujados por esta conciencia única, la raza tiránida se abre paso por la galaxia, devorando todo tipo de materia biológica que encuentra. Mundos enteros han caído bajo el ansia de la mente colmena, y todo lo que queda después de su paso es una roca desierta y desprovista de vida e incluso de atmósfera. Aunque la mayoría de los testimonios sobre los ejércitos tiránidos aportados por los supervivientes giran alrededor de una oleada de dientes y chasqueantes, garras desgarradoras y húmedos caparazones quitinosos, las investigaciones de organismos muertos han confirmado las diversas funciones específicas que cumplen en el campo de batalla. Las criaturas más poderosas que se han encontrado son los tiranos de enjambre. Son unas criaturas con múltiples extremidades, dotadas de garras y una cola como un látigo. Están armadas con una variedad de armas simbióticas. Además de ser un terrible oponente en combate cuerpo a cuerpo, el tirano de enjambre parece tener el poder de dirigir a las otras criaturas tiránidas a su alrededor, por lo que demuestra una organización estratégica comparable a su ferocidad. Además, los tiranos de enjambre causan un tal terror que las tropas enemigas que quieran trabar combate cuerpo a cuerpo con ellos deben superar el angustioso sentimiento que les atenaza. Los tecnomagos del Imperio han concluido que los tiránidos se generan fuera de la galaxia. Su voraz estructura genética y existencia biológica son diferentes incluso de las que poseen las más extrañas criaturas que habitan en nuestra galaxia. Mientras que los humanos y otros organismos galácticos se diversifican por naturaleza con el paso de millones de años,
Los tiránidos evolucionan rápida y constantemente para cubrir las necesidades conscientes de la raza al completo. Los tiránidos no son una criatura, sino un asombroso abanico de monstruosidades creadas para llevar a cabo tareas específicas. Por ello, los tiránidos varían en tamaño desde las colosales bionaves que forman las flotas de enjambre, hasta las diminutas criaturas trabajadoras como los escatofagoides, del tamaño de un escarabajo que limpian y reciclan la basura orgánica de los conductos respiratorios de dichas naves. La continua mutabilidad de los tiránidos significa que nunca han necesitado desarrollar tecnología más convencional como la empleada por el hombre. Por ejemplo, la mayoría del armamento tiránido está creado por criaturas simbióticas que han sido adaptadas y combinadas con voraces proyectiles vivos que generan energías mortales. Estos artefactos probablemente ni siquiera han sido creados conscientemente por los tiránidos. Seguramente ellos mismos evolucionaron en respuesta a la necesidad de la mente enjambre, adaptándose genéticamente a sus funciones desde el momento de su concepción. A medida que pasa el tiempo, las generaciones del arma simbiótica cambian y evolucionan constantemente, para ser más ligeras, más eficientes, más letales, todo para vencer a sus enemigos. La mente enjambre parece necesitar un flujo constante de material genético fresco y ADN para poder crear nuevos seres y adaptarlos a sus nuevos entornos. Los adeptos mecánicos postulan que los tiránidos agotaron toda su galaxia natal y quizás todas las demás formas de vida vecinas antes de cruzar el vacío intergaláctico en busca de nuevos campos de cultivo. Con sus billones de humanos e incontables otras criaturas, el Imperio ofrece a los tiránidos un inestimable almacén de reservas orgánicas y códigos genéticos para fortalecer a su mente enjambre. Los tiránidos son la pesadilla máxima, el exponente de una evolución que se ha vuelto loca. Un superdepredador agresivo de dimensiones estelares que hará que todas las demás formas de vida se extingan si no logra ser detenido. A diferencia de los guerreros de otras razas, las criaturas tiránidas están genéticamente programadas y modificadas para cumplir una función específica en el campo de batalla. Desde tropas de asalto hasta artillería viviente, literalmente han sido desarrollados para matar. El grueso del ejército tiránido está compuesto por legiones de escurridizas criaturas conocidas como gantes, que combaten en enormes grupos, compensando su falta de tamaño o fuerza con su superioridad numérica. Se han observado otras variantes del mismo genotipo del gante, como por ejemplo la plataforma de artillería viviente conocida como bioboro, nacidos solo para criar y disparar su carga viviente de letales minas espora. Los bioboros pueden lanzar una barrera de estas ácidas y explosivas esporas. Estas criaturas flotantes aparentemente inofensivas pueden herir o incluso matar a cualquier tanque enemigo. Las criaturas tiránidas de mayor tamaño y más especializadas forman el núcleo inmisericorde de los ejércitos tiránidos. Los principales son los extremadamente resistentes y letales guerreros tiránidos. A menudo tienen un tamaño superior a los 4 metros y están equipados con una variedad de terribles armas pesadas y de combate cuerpo a cuerpo. Son muy inteligentes y ferozmente inhumanos en el campo de batalla. Al igual que los tiranos de enjambre, los guerreros tiránidos pueden influir en las criaturas tiránidas menores y suprimir sus instintos. Esto mantiene organizada a la fuerza tiránida en el combate. Quizás la más terrorífica de todas las criaturas tiránidas sea la menos vista, el Lictor. Observa el campo de batalla camuflado gracias a sus escamas camaleónicas, y es prácticamente indetectable. Los Lictores han sido la perdición incluso de los centinelas más alertas, atacando tan de improviso y con tal ferocidad que su ansia de combate rivaliza con la de los tiránidos de enjambre. Los Lictores son enormemente silenciosos, depredadores que acechan y se infiltran tras las líneas enemigas con habilidad sin igual. Siempre andan en busca de material genético útil para que la mente enjambre los consuma. A menudo se hallan entre las unidades enemigas sin que éstas se den cuenta hasta que es demasiado tarde. Las enormes garras de los Lictores y sus garfios perforantes silencian al enemigo antes incluso de que se dé la alarma. Los Genestealers suelen encontrarse en los restos de naves espaciales. Los marines espaciales suelen efectuar operaciones de limpieza para eliminar a estos horrores tiránidos, y las bajas suelen ser muy elevadas. Esto se debe a la enorme especialización sufrida por los Genestealers para su adaptación al combate cuerpo a cuerpo, en la que destacan como pocas otras criaturas de la galaxia. Sus afiladas garras pueden cortar huesos y armaduras con una facilidad pasmosa, lo que hace que incluso las tropas mejor blindadas de la galaxia sean un objetivo para estas tropas de choque. Cuando se produce la invasión de un planeta por los tiránidos, ni siquiera los cielos están a salvo. Legiones de monstruosidades aladas, conocidas como gárgolas,
propagan el terror y la confusión entre las fuerzas defensoras. Equipadas con una variedad de armas que lanzan munición ardiendo, ácida o incluso mordiendo, las gárgolas se extienden por todo el campo de batalla, asegurándose de que nadie escapa del ataque. El uso de vehículos de apoyo pesado y de artillería por parte de las razas a las que se han enfrentado ha causado la aparición de ciertas adaptaciones que cumplen la misión de artillería pesada en el campo de batalla. Quizás la más famosa de estas criaturas sea el Carnifex, un auténtico ariete viviente. El Carnifex es pura violencia encarnada y en el campo de batalla sus enormes garras como guadañas pueden destruir incluso a los tanques de batalla con una orgía de destrucción frenética. Existen informes de Carnifexes que lanzan disparos de plasma desde sus bocas repletas de colmillos, incinerando soldados y vehículos por igual. Cubierto por un denso caparazón quitinoso, un Carnifex es casi imparable, capaz de resistir disparos que desintegrarían automáticamente cualquier otra criatura. Los tiránidos no invaden territorios por honor, orgullo o venganza. Incluso es posible que no comprendan estos conceptos. Invaden los planetas para saciar su hambre de biomasa. Cuando los tiránidos atacan, lo hacen de manera en que se pueda consumir más rápidamente los recursos y ecosistemas de un mundo. Cuando la flota enjambre desciende para alimentarse, lanza una lluvia de misiles esporas micéticas, de hecho, que impactan contra la superficie y se abren. Del interior emerge un organismo guerrero, que pronto se reúne con otros miles que se han desarrollado, para formar una horda interminable. Pronto el planeta está lleno de bioformas tiránidas que se lanzan por lo largo y ancho del territorio para asesinar a sus habitantes. Los ejércitos tiránidos están compuestos por billones de individuos, por lo tanto el requerimiento de materia prima es interminable. La biomateria es el material con el cual nuevos organismos pueden ser creados, y solo puede ser tomada de los planetas ricos en vida. Las flotas enjambre son creadas con el propósito de destruir las defensas enemigas, y así dejando el camino libre para los enjambres que reúnen y almacenan la biomasa. Con el planeta sometido, los tiránidos consumen cada pedazo de carne y vegetación. Después, estos tiránidos regresan a los grandes pozos de digestión, donde ellos y la biomateria que han consumido se disuelven en una pasta biológica, que es transportada a través de vastas torres capilares y absorbida por las bionaves que están en órbita. Cuando es terminado este proceso, los tiránidos se retiran en busca de nuevas presas, dejando un mundo muerto y estéril a su paso. Las flotas enjambre consisten en millones de bionaves. Cada una de estas es el hogar de incontables pequeños organismos que crecen en los burbujeantes sacos orgánicos de las cámaras reproductivas. Todas estas criaturas nacen con el propósito de servir a una sola entidad, que es la nave, y esta a su vez solo existe para servir a la mente enjambre. Los magos biólogos del Imperio categorizan cada incursión tiránida como una flota independiente, que compite con las demás por el consumo de recursos. Al parecer, cada flota exhibe diferentes características y estrategias, así como desarrolla criaturas únicas para devorar a sus presas. Sin embargo, la verdad es más compleja, ya que cada flota enjambre no es más que un tentáculo de una maquinación mucho más grande, que actúa bajo las instrucciones de una sola monstruosa inteligencia, la mente enjambre. En el milenio 36, el cardenal Miramulus, de Tracia Primaris, recoge la historia de la legión de Ouroboros, que plagaba el sector Helicán. En ella se descubren ataques de monstruos que eran vomitados de las tripas de bestias descomunales, y seres alados que descendían de los cielos para despojar de la superficie del planeta de todo signo de vida. A finales del milenio 38, en el Segmentum Tempestus y Ultima, se avistaron una serie de naves con forma de concha habitadas por criaturas centauroides, que se comunicaban por medio de telepatía. Estos decían ser esclavos que escapaban de sus amos, pero debido a sus intentos para instalarse en el espacio imperial y sus contactos con otras razas alienígenas, fueron declarados Xenos Horribilis en el 39. Después de 15 años de guerras, fueron eliminados. Y ya empezaríamos con las flotas enjambre, que es la flota enjambre Behemoth, que llegó a conocimiento del Imperio a mediados del 745 del milenio 41 y comenzó arrasando planetas selva y estaciones científicas dispersas hasta llegar a Tairan, el primer planeta imperial que arrasaron y por el cual toman su nombre. Devastaron también Zandros y se adentraron en el ultramar, el feudo capítulo de los ultramarines, un capítulo de marines espaciales. Sobre la superficie de Macrage, el planeta capital de ultramar, se libró una batalla en la que ambos ejércitos sufrieron enormes pérdidas. Entre ellas fue la completa aniquilación de la primera compañía de los ultramarines. Sin embargo, los tiránidos fueron rechazados y se les dio por exterminados.
Después tenemos a la flota enjambre Kraken, que llegó unos 250 años después que la Behemoth. Tras la derrota de Macrage, los tiránidos se creían extintos, aunque nunca se pudo comprobar, pero en todo el segmento en última, las rebeliones y los levantamientos se acentuaron, promovidos por Genestealers infiltrados. Tras purgar el planeta de Icar 4, los ultramarines comprobaron que habían despertado otra flota enjambre tiránida, que son la flota enjambre Kraken, compuesta por miles de flotas menores. La flota enjambre Kraken se adentró por todo el este galáctico, atacando en un frente de años luz de largo. Aunque sus cuerpos centrales fueron frenados por los ultramarines en Icar 4 y por Eldar de Iyanden, Kraken no pudo ser derrotada definitivamente y cientos de flotas menores deambulan por territorio imperial arrasando sistemas aislados y poco defendidos. Hay que hacer un apunte sobre los Genestealers, ya que aunque lo vamos a cubrir en otro capítulo de Lore, son básicamente tiránidos que se pueden infiltrar en poblaciones humanas o de cualquier otro tipo y crear cultos y levantamientos a su favor, para poder hacer más fácil la invasión tiránida. La flota enjambre Leviatán es la flota más reciente y, a diferencia de Behemoth o Kraken, no atacó por el este, pasando por debajo del plano galáctico, se adentró en el corazón de la galaxia y se dividió en dos mandíbulas, entre las cuales todo era devastado. Viendo el peligro que corría el imperio de ser devorado, se procedió a destruir una de las mandíbulas. Tras muchas batallas, el inquisidor Cryptman y su consejo fueron capaces de derrotar una de las fauces, pero la flota Leviatán no se detuvo y seguía devorando sectores enteros, aunque cada vez más lentamente, eso sí, gracias a un cordón de planetas muertos que el propio inquisidor ordenó destruir. La flota era cada vez más lenta, pero seguía imparable hacia el segmentum solar, el corazón del imperio, y hacia Terra, cuna de la humanidad. De nuevo Cryptman urdió una estratagema para desviar la atención de los tiránidos hacia territorio orco, para ganar tiempo con el imperio, y aunque en la actualidad orcos y tiránidos se siguen masacrando, se observa que los tiránidos están asimilando el ADN orco, obteniendo sus ventajas y creando generación tras generación de criaturas más letales. Esto es un pequeño esbozo de lo que es la raza tiránida y su principal lore. Aunque en el lore actual, de los libros que está saliendo actualmente, sí que es verdad que esta guerra última, la guerra de Octarius entre orcos y tiránidos, se supone que ha sido ganada por los tiránidos y han salido reforzados. Todo esto fue urdido por el inquisidor Cryptman, que entre eso y destruir un montón de planetas, pues fue declarado excommunicado traitoris y perseguido por la Inquisición. Igualmente, a veces el fin puede justificar los medios, ya que de momento ahí sigue la amenaza tiránida, pero no está atacando directamente el corazón de Terra.